amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor, el placer de presentarles una mujer joven que admiro muchísimo. Ella es una persona que hace muchos años la vida me permite que nos reencontremos y hemos tenido realmente un tiempo de conocimiento de todos esos espacios donde Dios nos permite ir dejando una huella, una, una a la vez. Gracias, Kenia Salas, por estar en Conversaciones con Rocío Mesén. Sos bienvenida, te abrazo, abrazo a tu familia y doy gracias a Dios por cada momento en que hemos podido reencontrarnos como hoy. Muchas gracias, Rocío. Yo más bien me siento honrada de estar en tu programa, de estar aquí conversando con vos, que no es la primera vez, pero sí la primera vez ya siendo grabada para un medio, pero yo me siento honradísima de estar siempre conversar con vos. Es una riqueza. Muchas gracias. Igualmente siento yo y realmente la vida nos ha permitido en muchos momentos a través de unos cuantos años, ¿verdad? Bastantes ya, donde nos encontramos en situaciones bien bonitas, donde habían muchas decisiones que tomar, especialmente vos, tu esposo, y más adelante vinieron otras cosas como los hijos y como decisiones muy importantes y que son inquebrantables. Entonces, vamos a hablar de eso y de mucho más, porque Kenia Salas es una mujer que ha acumulado experiencias de vida que las ha llevado a una vivencia donde sus actos son coherentes con su hacer diario. Y es lo que queremos rescatar, gestionar nuestro ser de mujer para que nuestro diario vivir tenga ese propósito para el que fuimos creadas. ¿Quién es Kenia Salas desde los inicios de su vida y cómo ha sido que llegó hasta aquí? Bueno, hablar de Kenia Salas es hablar de muchas cosas a la vez, eh, pero yo me podría describir como una mujer apasionada por la vida. Y más que mujer, una niña. Yo creo que en el fondo yo sigo siendo una niña. Yo fui una niña que crecí en el campo, en medio de cafetales, en Naranjo, y eso me pone muy orgullosa, me da mucho orgullo de haber crecido en el campo. Me enseñó en medio de la naturaleza a escuchar a los pajaritos, a observar los animales y a encontrarme que yo soy parte del proceso de la creación de Dios y a disfrutar la naturaleza. Desde muy pequeña fui muy curiosa, me gustaba muchísimo estar rodeada de abuelitas. Entonces recuerdo que le dije a mi mamá muy chiquitita, como a los 5 años, que yo quería que me matriculara a una clase de bordado con un montón de abuelitas. Por supuesto que yo era como la chiquita rara del barrio porque qué chiquita a los 5 años quiere ir a una clase de bordado rodeada de abuelitas, pero yo consideraba que en esos espacios había tanta riqueza. Además de bordar, yo me dedicaba a escuchar sus historias y para mí era lo más asombroso que podía escuchar. Y creo que eso es algo que me ha caracterizado a lo largo de mi vida, poder escuchar a la gente, no solo escuchar sus palabras, también escuchar sus gestos, que creo ya hoy, después de muchísimos años, es lo que me ha servido y me ha ayudado a llegar hasta acá, hasta donde estoy hoy. Mira, me preguntas que cuál niña se quiere matricular con un montón de abuelitas.
de ahí la que es muy inteligente, porque vos te puedes imaginar todas esas abuelitas con todo esa multitud de posibilidades para chinearte, para contarte, para brindar experiencias y además deseando de alguna manera recuperar su lugar, ¿verdad? Como abuelita, las abuelitas son una maravilla, ¿verdad? Yo siempre digo, aprendí de una amiga, colega, hace muchos años, me dice, mira, yo como mamá definitivamente tenía que tener ciertas características y la formación y sí, el amor y la chineazón, pero tenía que ser muy firme para que mis hijos crecieran. Me dice, pero ahora como abuela soy la más alcahueta de la vida, porque para eso tienen mamá y papá, para que los eduquen. Ahora yo quiero disfrutar lo que de alguna manera como abuela sí se puede hacer. Entonces, rescato que andabas buscando como unas cuantas alcahuetas que te pudieran contar tantas cosas y tantas experiencias. Y por otro lado, ese disfrute de la sabiduría que peinan las canas, esa posibilidad de saber que de alguna parte viste y escuchaste que esas grandes señoras tenían tanto, tanto que decir y que vos tenías un oído 100% abierto para poder aprender de ellas. Así es que felicidades, empezaste muy temprano a escuchar. Y ellas tenían mucho que contar y yo sentía que yo tenía mucho que aprender. Y hasta el día de hoy me encanta sentarme con adultos mayores a escuchar sus historias porque tenemos tantas cosas que aprender de ellos y creo que de allí viene en parte mi fortaleza para que después de haber pasado muchas cosas por la vida, entender que todo pasa. Y creo que lo aprendí por ahí de los 5 años, cuando estaba sentada bordando con estas abuelitas tan lindas. Genial, lo escuchaste ahí. Pero para vivirlo y realmente poderlo realizar, tuviste que pasar, ¿verdad? Por muchos espacios de aprendizaje, como nos pasa a todos. Y quisiera como enfatizar esto para que todos nuestros oyentes puedan realmente ir hacia su mente, hacia su memoria que le dice, aquí hay algo guardado que me recuerda que he tenido que pasar por mucho para poder poner en práctica lo que un día aprendí. Uno aprende multitud de cosas en la vida, ¿verdad? Y a veces hasta cuando es adolescente dice, yo no sé para qué todo esto, si a final de cuentas nunca lo voy a hacer. Dijo un conocido mío, ¿para qué tanta matemática y tanta ciencia si al final de cuentas yo lo que quiero en la vida es ser mecánico de precisión? Y resulta que cuando llegó a mecánica de precisión dice, "Ay, ya entendí por qué tantas matemáticas". Claro. Al final de cuentas, todo suma en esta vida y los grandes aprendizajes nos dejan una oportunidad abierta para usar definitivamente nuestro conocimiento. Y muchas veces, Kenny, no, no, para tener que decir todo lo que aprendí, necesito resignificarlo, reconceptualizarlo, porque hay algunas cosas en la vida que decimos 3 por 3 siempre va a tener el mismo resultado, pero no es lo mismo una operación matemática que una operación mental, que una operación de vida, que cuando tenemos que darnos cuenta que esas abuelitas tenían su propia expertise desde su haber, desde su vivencia, pero muchas de ellas tuvieron errores también, tuvieron situaciones que de alguna manera salieron adelante porque hicieron un gran esfuerzo y además confiaron mucho en Dios. Pero resulta que hay cosas en la vida que tenemos que aprender y es que siendo niños muchas veces creemos que papá y mamá, ¿verdad? Y que las personas significativas de nuestra vida o que no se equivocan nunca, que tienen el saber de todo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Eduardo era pequeño y me preguntaba algo y yo le decía, mi amor, no sé, voy a buscarlo. Mami, es imposible, usted todo lo sabe. Y yo decía, ¿cuál será el mensaje que le estoy dando? No, mi amor, hay cosas que no sé y hay cosas que si no las investigo te podría decir algo equivocado. Entonces mejor vamos a buscar en el diccionario esa palabra que querés saber, porque Sí. necesitamos como adultos poder decir, no lo sé todo y si lo sé, necesito repensarlo, porque algunas veces lo que sé
es lo que me tiene limitado. Así es, Rocío. Y yo creo que por eso yo me describo como un aprendiz de vida, porque la Kenia de hoy jamás podría compararse con la Kenia de hace 10 años o de hace 15 años o 20 años. Todos los días yo voy aprendiendo y voy aprendiendo a vivir de acuerdo a mis experiencias. Hago una pausa, me he vuelto muy reflexiva y pienso, ¿qué hay de malo si me equivoco? ¿Qué hay de malo si esto no funciona? ¿Qué pasaría con mi vida? Y no pasa nada. Como vos decías, hay que resignificar aquellas cosas que nos pasan, que tal vez no sean tan buenas, que no las esperamos y nos sorprendió de un momento a otro, pero todo lo que nos ocurre en la vida, tanto lo bueno, que es muy fácil de ver que es bueno, como lo que aparentemente no es tan bueno, de todo podemos sacar una experiencia y de todo podemos sacar algo bueno que nos va a enseñar y que nos va a hacer más fuertes. Y más que fuertes, que nos va a acercar un paso más al, a este crecimiento personal que nos ayuda a bailar con la vida, no a sufrirla. Hace unos años, hace como 2 años, en plena pandemia y en vista de tantas cosas que nos estaban ocurriendo a nivel mundial, empecé a escribir un libro que se llama precisamente así, La vida es para bailarla, no para sufrirla, porque es como el resumen de lo que yo había vivido. La vida no es para sufrirla, es para aprender a bailar y a veces la música que te ponen no es la que más te gusta, a veces la canción que te ponen ni siquiera le llega a los talones de algo con lo que yo quisiera salir a bailar, pero se baila igual. Y de repente, no sabemos, nos cambian la canción y es la más linda, mi canción favorita y la bailo con todas las ganas. Y creo que eso es la vida. Es un baile donde vamos bailando la música que nos pongan. A veces con más ganas, a veces con menos ganas, pero que se baila porque no vamos a estar aquí por siempre. Y ese movimiento que nos permite el baile, definitivo, yo que gozo montones de hacerlo, ¿verdad? Definitivamente nos trae una novedad. Y es que si bien es cierto, no siempre sé bailar, pero vale la pena disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, si no lo sé hacer, lo aprendo. Si no tengo todos los pasos, me río, porque, o sea, porque me puedo equivocar, porque, ¿verdad? Lo que menos necesito hacer es decir, me quedo sentada porque me da pena, porque me da miedo, porque yo no lo sé hacer. O sea, todos pensamientos paralizantes, todos pensamientos que simple y sencillamente nos ponen en una posición donde muchas veces incluso lo escuchamos de otros, de otras personas muy significativas, ¿verdad? Es como, ay no, es mejor simplemente no ir al baile porque qué vergüenza, ¿verdad? Para quedarse sentado, no, venga, muévase, porque el movimiento trae la posibilidad de que fluya algo dentro de nosotros. Además, dijiste algo lindísimo. O sea, la música no siempre es la que me gusta, pero Ujú. hay algo que el cuerpo hace cuando está frente a esas notas y es que por alguna razón se conecta todas nuestras neuronas, nuestras células, con esas células musicales, no sé es cómo decirle, con esas notas musicales, pero es que tienen como un ADN propio, ¿verdad? Que de alguna manera se introduce en nosotros y cuando nos damos cuenta, nos estamos moviendo la cabecilla, ok, tratando de hacer como un movimiento con el pie y ese movimiento dice, usted me necesita, la música puede transformar definitivamente el espacio corporal. Y si la vida es para bailarla y no para sufrirla, es porque definitivamente tengo que estar en contacto con mi música del alma, con aquella que además yo pueda tararear en los momentos más difíciles. No es fácil, Rocío. O sea, uno lo puede decir ahora y puede sonar fácil, pero no es fácil cuando la vida te presenta situaciones adversas.
cuando de repente tenés que tomar una decisión que jamás habías pensado que tenías que tomar, o cuando estás viviendo un plan B, por llamarlo de alguna manera. Cuando uno sale del colegio, de la universidad, uno hace sus planes y dice, cuando yo tenga tantos años, me gustaría estar haciendo tal o cual cosa, me gustaría haber viajado, graduado, casado, tener tantos hijos. Muchas cosas soñamos recién saliendo del colegio o de la universidad, pero ese plan, ese sueño, ese plan A no siempre funciona. Y cuando de repente te encontrás con la vida que tu plan A no funcionó, tenés que decidir. Algunas veces te quedas sentado esperando que te cambien la música, porque decís, esto no puede ser, esto no me puede estar sucediendo a mí, esto no lo bailo y espero que me cambien la música. Pero con el tiempo yo aprendí que la música no va a cambiar cuando yo quiera que la cambien, cambia cuando la cambian. Y eso lo único que me impedía era vivir mi vida. Te cuento un poquitito, yo después de salir de la universidad me casé y, y en mi sueño y en mi plan A era tener 3 hijos. Y Dios me concedió rápidamente mi primer hijo y muy emocionada, muy lindo. Toda la experiencia de recibir a mi primer hijo fue como si a mí me hubieran subido en una nube de algodón. Pero cuando él tenía 2 años, volvimos a esperar bebé y esta vez a los 4 meses y sin ninguna explicación, embarazada de gemelos, yo perdí a los gemelos. Y creo que fue el primer golpe difícil o ese primer sentonazo en la silla en este baile personal que yo tuve que enfrentar y el que yo tuve que vivir. Antes de esto había experimentado otros golpes, otras situaciones difíciles, pero yo decía, estas son las heredadas, las que alguien más me heredó y yo tengo que ver cómo resuelvo. Pero por primera vez en mi vida, con la pérdida de mis gemelos, fue cuando yo sentí que esa era mi historia personal, esa era mi vida y que yo tenía que decidir qué hacer con él, con esa historia. No fue fácil porque nadie se espera esto, porque yo no estaba preparada a nivel emocional para recibirlo, porque físicamente te desgasta. Después de eso viene un proceso de 2 años de búsqueda de por qué había sucedido y por qué no lograba el embarazo, un tercer embarazo. Y fueron 2 años muy desgastantes a nivel físico, pero también a nivel emocional. Y cuando yo decidí soltar ese deseo de mi corazón de ser mamá otra vez y de darle un hermanito a mi hijo, volví a quedar embarazada, esta vez la tercera vez, y me di cuenta muy tarde porque yo ya no estaba pendiente de que esto sucediera. Entonces, a las 12 semanas me di cuenta que estaba embarazada y fue un embarazo ectópico. Entonces, esta vez no solo estaba perdiendo mi hijo, sino también estaba perdiendo mi trompa y con esto la posibilidad de volver a quedar embarazada. Y eso sí me dejó a mí tendida en el piso, rendida sin saber qué hacer. Ante los ojos de la gente, yo era la mamá de uno, un poco mal agradecida porque lloraba por los rincones, pero en mi corazón yo sé, yo sabía y ahora lo sé todavía con mucho más certeza que yo era la mamá de 4, de uno aquí en la tierra y 3 en el cielo. Y como la gente nos vio a esos otros 3, entonces no entendían mi dolor y tuve que cargar por muchos años este dolor incomprendido que es mm, como ser víctima 2 veces. Y así fue como mis experiencias, todo lo que escuché con aquellas abuelitas cuando tenía 5 años, lo empecé a sacar de mi cajón de memorias, de mi cajón de los recuerdos, porque o me quedaba sentada en esa silla sin bailar, ya habían pasado casi 4 o 5 años esperando a que me cambiaran la música y la música y la canción se ponía cada vez más fea, o decidía levantarme y empezar a bailar sin ganas aquella canción que no me gustaba. Y eso precisamente fue lo que decidí 5 años después de la primera pérdida de mis gemelos y eso me cambió la vida, eso transformó a la Kenia en un antes y un después
Y eso es eh, parte de la Kenia que ahora yo puedo redescubrir. Kenny, qué doloroso saber que uno invierte muchos años tratando de sostener ese ideal que tenía la Kenia de cuando salió de la universidad y posiblemente desde mucho antes, ¿verdad? Uno se traza un objetivo de vida y vos decís, vos soñabas con tener esos tres bebés, este, ya tenías uno cuando Dios te regala tu hijo maravilloso, además, ¿verdad? Un hijo espectacular. Y, o sea, está en tu corazón poder ser mamá de otros niños, pero tu cuerpo dice algo y además, o sea, en el mundo de la fe y la espiritualidad, uno dice, sea, ¿qué tengo que aprender con esto? Porque todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Yo que pasé muchos años esperando que viniera mi hijo, como 6 o 7, y de verdad cada vez que iba a hacerme la prueba para ver si esta vez sí y no, yo decía, ¿qué será lo que estoy haciendo? ¿Cuál Ujú, será el mensaje que me está dando Dios que tengo que aprender? Y después me peleaba y decía, pero es que, ¿verdad? ¿Verdad? Pues yo creo, no, y además es una cosas terribles, ¿verdad? Vos me prometiste, o sea, ¿cómo, verdad? ajá, ¿Verdad? Y comenzamos a hacer de alguna manera historias fantásticas de que yo sabía, de que yo soñé, porque el ideal está siendo mayor en ese momento en nuestra vida y no estamos entendiendo nada. Pero no es sino hasta ese momento que vos decís, y yo decidí, que es la palabra, yo decidí seguir bailando, aunque esa música no me gustaba. O sea, yo decidí salirme del momento del dolor, de aquello que ya se perdió físicamente y vos tenés claridad absoluta de que solo fue físicamente porque la ganancia a nivel mental, a nivel de crecimiento, a nivel incluso de cómo compartir con otros esto que es tu experiencia, que es tu vivencia, que transforma la vida definitivamente. Lo que nos estás contando, no, para nada es fácil, para nada. Es más, son muchos años de un dolor imposible de quitarlo de la mente. Y pasaste momentos muy difíciles para poder ir a bailar esa otra canción que en aquel momento no te gustaba, pero que comenzaste a encontrarle su buen son. En medio del dolor, Ken, en medio de no entender nada. ¿Qué pasó con Kenia? ¿Cómo hizo para de alguna manera sostenerse de pie? Además, tenías una familia, ¿verdad? O sea, ahí estaban caminando con vos, viviendo también un dolor. A veces, uno quisiera que todo el mundo sienta lo mismo, pero solo cada quien puede sentir en su cuerpo, ¿verdad? Todo. Es como que yo te dijera, me estoy dando un pellizco y vos decís, pero ¿qué es esa locura, verdad? ¿Por qué te estás pellizcando? Porque solo yo puedo sentir eh, cuánta presión estoy ejerciendo. Solo yo ujú, puedo evaluar eso. Bueno, pues lo que te pasó a vos en el cuerpo y solo vos decís, me sentía incomprendida. Por supuesto, es que nadie, aún las personas que han pasado y que han hecho duelos por situaciones, pueden sentir lo mismo que vos. Sos vos la que tenías una idea, sos vos la que habías construido un ideal, sos vos la que estabas esperando un milagro según tu mente, según tus conceptos, pero pasó lo mismo en el propósito, o sea, lograste aprender, lograste vivir y lograste salir adelante en este momento de dolor. ¿Qué fue aquello de lo que te sostuviste para poder decir, la vida continúa y tengo que disfrutar mi aquí, mi ahora y la grandeza de lo que Dios me ha dado? Rocío, cuando todo esto comienza, cuando mi primera pérdida, la pérdida de los gemelos comienza, mi hijo mayor tiene 2 años.
Entonces, él creció por 3, 4 o 5 años con una mamá que siempre estaba triste, una mamá que tenía muchísima culpa porque de afuera, desde afuera, lo que no pasaba dentro de mi casa, gracias a Dios, yo tengo un esposo que me apoyó, que si bien es cierto, no sucedió todo lo que sucedió en su cuerpo, trató de entenderme, de acompañarme, de apoyarme, pero vos tenés razón, todos los procedimientos, las cirugías de emergencia, em, lo que me quitaron, todo lo que se hizo en mi cuerpo a nivel de cirugía, de tratamientos y procedimientos fue en mi cuerpo. Las hormonas estaban locas en mi cuerpo, entonces no era solo una cuestión física, sino también una cuestión emocional. Y dentro de mi casa, nosotros, una familia de tres, mi pequeñito de 2 años, mi esposo y yo, nos acompañábamos, pero afuera ni mis amigas, ni mi familia, ni mis primas, ni mis tías, ni nadie más podía entender esa procesión que yo llevaba por dentro. ¿Qué me hizo hacer clic y levantarme? Ver a los ojos a mi hijo y entender que la vida continuaba, que yo podía verlo crecer sin estar presente, aunque estuviera presente, o que me incorporaba de lleno a esta maravillosa aventura de ver crecer a un niño, que además es un niño maravilloso, es un verdadero regalo de Dios. Y yo quería no perderme de nada de eso. Y para no perderme de la vida de mi hijo, yo tenía que encontrarme conmigo, porque yo me perdí de mí. Cuando él tenía 2 años, con la Mm, primera pérdida, me perdí de mí. Entonces tenía que volver a reencontrarme. ujú. ¿Cómo lo hice? Bueno, fue un proceso muy largo. Primero, decidir, tomar la decisión me tomó mucho tiempo porque no sabía por dónde empezar, porque ya yo estaba devastada, destruida, eh, agarrada de la mano de Dios, por supuesto, mis oraciones y mis negociaciones con Él, vos lo dijiste, uno termina hasta como peleándose. Yo negociaba con Él, yo le decía por qué, yo le preguntaba y yo sabía, en el fondo, entendía que había un proceso en el corazón. Algo se estaba formando en mi corazón, era un corazón de mamá, pero que yo no en ese momento no podía interpretar porque en mi mente finita entendía que yo era mamá de mi hijo que tenía acá en la tierra y de otros tres que estaban en el cielo que nadie más les importaba ni entendían lo que yo estaba sintiendo. Pero él en el fondo estaba formando un corazón de mamá, que ahora más adelante podemos hablar de esto. Agarrada de la mano de Dios y a través de la escritura empecé a sacar eso que sentía que a nadie más le importaba escuchar o que yo ya no quería cansar a la gente, a mis amigas, con la misma cantaleta de siempre, porque uno se vuelve muy repetitivo mientras uno vacía este cajón de dolor, de culpa, de tristeza, de por qué. Entonces, para ya no cansar más a la gente, empecé a escribir y ahí empecé a redescubrir una Kenia que yo no conocía. Mm. Date cuenta, en medio de esto, lo que nos traes, bueno, saquémoslo del cajón, ¿verdad? Saquemos todas esas cosas y pongámoslo aquí en una vitrina para que todos podamos ver cuántos momentos de vida hemos perdido porque simplemente estamos enfocados en lo que no tenemos. Vos decís, yo me perdí, ¿verdad? Entonces, vieras mi imaginario, ¿verdad? Es como Ujú. ir definitivamente a un bosque, ¿verdad? Y subir una montaña y yo digo, yo esta lo he corrido, lo he vivido, voy aquí y de un momento a otro te perdés totalmente y no encontrás ninguno de los puntos donde vos decís, sí, yo sé, es el árbol tal, de aquí se ve el techo de la casa, no encontrás ningún punto de referencia. En Exacto. ese momento es cuando decís, me perdí. En ese momento es cuando decís, no había nada y entonces la tristeza, ¿verdad? Es como que si te gobierna en ese momento porque no había ningún asidero en tu vida, ¿ok? Y uno puede decir, pero Kenia, o sea, y todo lo que tenías,
estaba perdida, ¿entienden? O sea, ¿cuántas Ujú, veces hemos estado perdidos? Tenemos todo para agradecer. Todo el mundo nos dice, aquí estoy, mi amor, te amo, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Cómo te llevo de la mano? Y usted extiende la mano y va, pero usted no está ahí. Porque de alguna manera hay un punto en el que me perdí en mi propio ser, en mis pensamientos. Hay un momento en el que solamente existe eso que yo estaba esperando, eso que yo estaba buscando, eso que siento que se llama dolor y en medio del dolor, ¿ok? Nos perdemos. Y si no, para muestra cualquier momento en que usted haya tenido un golpe, una situación difícil, que no la estaba esperando. Todos los golpes pueden ser físicos y pueden ser emocionales, ¿sí? Y realmente, Kenia, o sea, uno dice, pero, o sea, ¿cómo pasó esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que de una forma u otra no estábamos previstos para sentir eso? No, bueno, si no si hubiéramos estado previstos, precisamente nos hubiera pasado. Pero estábamos enfocados ujú, en lo que nosotros habíamos construido como si todo lo pudiéramos controlar. Y cuando simplemente ujú. perdimos el control, no hubo brújula posible que nos llevara, sino hasta que tomamos la decisión prácticamente de hacer lo que dijiste. Abandono este momento y me doy a la tarea de construir un camino donde no había ninguno. Así es, Rocío. Y construir ese camino eh, estaba encharralado, hablando así en términos de campo. No había camino, no había construcción y, y empecé a descubrir qué es lo que Kenia me quería decir a mí. Empecé de una manera casi terapéutica y muy intuitiva a escucharme a mí misma, a escuchar a la Kenia que yo apagaba todo el tiempo porque, ¿qué van a decir de mí? Yo no soy suficiente para ¿será que soy? Muchas cosas venían a mi mente. ¿Será que no soy una buena mamá y por eso Dios no quiere regalarme otro hijo más? ¿Será que lo he hecho tan malo? Y empezaba la culpa y este montón de carga que yo misma me echaba sobre mí, como si ser mamá de 3 o de 4 me hacía mejor mujer que si yo era mamá de una, un montón de tonteras que uno piensa en medio de aquella tristeza y aquella depresión en la que yo estaba, pero me encerré conmigo misma algunas veces y por mucho tiempo. Mi primera pérdida de los gemelos fue en el 2009, la segunda en el ectópico fue en el 2011 y cuando después de la cirugía, que es como una cesárea, el ectópico, donde yo pierdo mi trompa, la doctora tiene una reunión conmigo, una cita, y ella me explica todo lo que me ha sucedido. Y me dijo, Kenia, ya es mucho, ya no podemos hacer más, se habían intentado muchísimas cosas y, y tenés que decidir si querés vivir así o podemos ir al extranjero y hacer un in vitro. En ese momento mi fe decía, Dios va a hacer un milagro. Y salí corriendo de ese consultorio médico llorando y pensando, Dios va a hacer un milagro. Y mientras haga ese milagro, yo necesito ser una mamá feliz por mi hijo que está aquí. Empecé a escribir y a escuchar a Kenia todo lo que quería, casi que Kenia dictándole a Kenia para escribir. Con el tiempo me di cuenta que yo necesitaba compartir eso con alguien más. Entonces se lo leí a 2 o 3 amigas y ellas lloraban cuando yo les leía eso que yo estaba escribiendo y me dijeron, Kenia, tenés que compartirlo con más gente. Hay mujeres que necesitan leer esto que vos estás escribiendo. Y yo les dije, no, ¿cómo se les ocurre? Si es algo desordenado de mi corazón que brotó así como un grito de desesperación, pero me atreví y monté una página web que se llama Fuera del Cajón, porque precisamente lo que yo hice en todo este proceso de introspección fue salirme del cajón, romper esquemas, paradigmas. Yo de profesión soy arquitecta, yo diseño espacios, espacios físicos para que la gente viva bien, para que la gente disfrute y se sienta bien. Y me di cuenta que mi espacio emocional no estaba bien.
se había caído, todo estaba en ruinas y poco a poco empecé a levantar este espacio emocional y a crear y a diseñar y lo hice a través de la escritura y decidí salirme del cajón porque una de las cosas que venía a mi mente es, ¿cómo se te ocurre escribir si vos no sos arquitecta, no sos escritora, vos sos arquitecta? Y tuve que convencerme a mí misma que no necesitaba ser escritora para escribir y que lo único que necesitaba era abrir el corazón, ser muy sincera conmigo y dejar salir todo eso que yo estaba sintiendo. Y cuando yo estaba en este proceso, aquí ya un poco más fortalecida, hablamos que es más o menos 2015, porque el proceso fue muy largo. En el 2016 es cuando empezamos a tener en el país una ola de suicidios, que si recuerdan, era la noticia de todos los días del puente de Saprissa, y eso conmovió mi corazón. Ya para ese momento, parte de lo que yo escribía lo llevaba en charlas a escuelas y colegios, pero en el 2016, cuando estas noticias nos empiezan a saltar en la cara todos los días en los medios, yo dije, no es posible, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Y ahí toda mi experiencia, mi dolor, lo que yo había pasado, entendí que empezaba a cobrar algo de sentido, porque en todos estos años, del 2009 al 2015, no fue que yo algún día me levantara con una idea de quitarme la vida, pero sí yo me había descubierto que solo estaba sobreviviendo. Entonces, no es necesario solo tomar una decisión que lo lleve a uno a ya no estar aquí, porque muchas veces simplemente nos dejamos ir y ya no estamos aquí. Y entonces fue cuando yo escribí otro libro que se llama Diseñados para Vivir. Y la única motivación de este escrito fue decirle a la gente que a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de lo duro que podrían estar pasando en sus vidas, estamos diseñados para vivir, para experimentar con los brazos abiertos la vida como venga. Que en la vida no todo va a ser felicidad, en la vida no todo está acomodado, es más, casi siempre todo está desacomodado, pero tenemos que aprender a vivir en medio de esto. Y terminando todo este proceso de Diseñados para Vivir fue cuando yo ya decido sacar en redes sociales este proyecto que se llama Fuera del Cajón. Y este es un hijo. Y es un hijo no el proyecto, es un hijo las personas que me escriben desde este proyecto. Y ahí fue donde todo empezó a cobrar sentido. Este corazón de mamá no era solo un corazón para mis hijos de sangre, de carne y hueso. Era un corazón para tener la sensibilidad al dolor de otras personas. Y es allí donde me encuentro plena, satisfecha. No todo está arreglado, no todo está solucionado. Yo misma voy aprendiendo en el camino de las cosas que nos pasan todos los días. A todos nos pasan cosas nuevas todos los días y no siempre son lindas. Pero yo voy compartiendo desde fuera del cajón pedacitos de mi historia, y así es como yo llamo, pedacitos de mi historia, y si estos pedacitos de mi historia le ayudan a otras personas para acompañarse en su historia personal, en la de cada uno de ellos, pues entonces lo que yo he pasado, la experiencia dolorosa por la que yo he pasado, cobra algún sentido, porque ¿de qué sirve haber pasado por tanto si yo no puedo compartirlo con nadie más? Si esto no le va a servir a nadie más. Y a veces creemos y nos subestimamos que lo que pasamos no tiene importancia, que nadie más va a querer saber de eso. Pero hay tanto dolor en el mundo, tantas personas pasamos por cosas similares y por otras que ni siquiera nos imaginamos. Y la verdad es que Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo y es parte de cómo yo estoy experimentando y aprendiendo el amar a los que están a mi alrededor. Esto no hubiera sido posible, esto no sería así si yo no hubiera experimentado el dolor de la pérdida de mis hijos. Es Claro. parte de un corazón de mamá que ahora puedo ver, pero que hace Ujú, muchos años no. ujú. Definitivamente, cuando estamos en el proceso de crecimiento biológico,
físico, no tenemos ni la menor idea ni cuánto vamos a medir, ni el largo del cabello, ni la cantidad, este, de tiempo que vamos a durar en ese proceso, aunque haya generalidades de lo que se espera, ¿verdad? Entonces, hago este comentario para decir, igual sucede cuando tenemos un deseo. No tenemos idea de lo que estamos pidiendo muchas veces. Lo cierto del caso es que te voy a decir, traspasaste mi corazón y quiero decirte, o sea, en tus palabras está la respuesta, porque Dios hizo un milagro en tu vida. Tu vida es el milagro que muchos están esperando y la hizo primero en vos para que pudiera ser plena, como dice. Y ahora resulta que llevas a muchos milagros que están esperando por medio de tu palabra, por medio de tu escritura, por medio de tu servicio. Kenia, no es fácil ser humano vulnerable y además tener una idea de que tenemos todo bajo control y que somos perfectos y que todo nos va a salir bien, porque tenemos esa situación como dual, ¿verdad? En nuestra mente. Por un momento hablamos de la realidad de lo que vivimos, del dolor, de las caídas, de los accidentes, de lo no esperado, del desamor. Pero por otro lado creemos que no me pasa nada, todo va a estar bien, todo es maravilloso. Tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos esas posibilidades como un zigzag, ¿verdad? Un día estoy arriba y otro día estoy abajo, refiriéndome a que hay momentos muy difíciles y otros momentos muy exitosos. Pero en fin, tenemos una cosa y es que donde se puede poner ese zigzag es en una tela, ¿verdad? Que está hecha para sostener, para resguardar, para abrazar. Y Ujú. nosotros tenemos eso, tenemos la vida y este milagro que realmente dices, yo estaba esperando un milagro y me fui a escribir y me fui a contarle a mis amigas y mis amigas, que además importantísimo, ¿verdad? La comunidad que siempre lo acompaña a uno, al que agradezco definitivamente al Eterno, ¿verdad? Porque nos da siempre personas maravillosas que de una u otra forma nos acompañan. Y a esas amigas que te dijeron, escriba lo que muchos lo necesitan, ahí se estaba dando tu milagro, Kenia, y de una forma u otra, pasaste muy rápido comencé a dar charlas a niños y en los colegios y en las escuelas. Wow, ¿cuántos niños? ¿Cuántos niños estaban ahí? ¿Cuántas Muchos. mujeres como vos dicen que son niñas en su corazón, con su corazón partido y herido? ¿Cuántos adolescentes con una niñez destrozada tocaste cuando fuiste y encontraron en vos un pedacito de tu historia que les significó y les cambió la vida? Entonces, Kenia, ¿cuántos hijos tenés? Vos querías los que había idealizado tu mente, pero resulta que la vida te da una oportunidad de decir, tengo mucho más para vos. Vida con propósito, vida donde cada momento de dolor puede convertirse en un espacio resiliente para seguir resistiendo y darle nuevas oportunidades al propósito y enseñarnos que no era, no era por ahí, ¿verdad? Y que nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar a Dios acerca de lo que sucede? Por supuesto, y siempre hago el énfasis. No es lo mismo lo que sucede, ¿verdad? En nuestra vida y que Dios lo permite por alguna razón, que lo que nosotros nos hacemos. Mm. Cuando estamos enfocados en el dolor y nos volvemos víctimas de la situación, eso no tiene nada que ver con el aprendizaje. Eso es simplemente decidir que nuestra vida se quede hecha, no bailando, ¿verdad? Sino hecha un 8 en una silla, donde definitivamente me voy entumeciendo y paralizando y no hay forma de movilizarme porque es tal lo que digo, pobrecita yo, que me doy cuenta que no hay
nada que hacer ni cómo moverme. ¿Por qué? Yo misma me quité las fuerzas. Yo mismo me comí las fuerzas. Y vos tenés toda la razón cuando decís, no es fácil, pero sí se puede. No es sí se puede porque yo tengo el poder y el control. No, no, todo lo contrario. O sea, no tengo ni el control, pero me tengo a mí. Y Ujú, tengo todos los otros recursos que también extienden su mano. Y tengo la espiritualidad y tengo el potencial dentro de mí. Las respuestas estaban ahí. Tu milagro salió de adentro, ¿verdad? Lo pusiste afuera del cajón, pero estaba adentro. ¿Ok? ujú. Solo es posible construir respuestas si somos capaces de tomar de dentro de nosotros, ahí donde nuestra casa interior ha quedado destrozada, tal vez en cenizas. Vaya y busque porque siempre quedan elementos que nos pueden ayudar a volver a construir. Tenemos una posibilidad de sacar provecho siempre de todo en la vida y ser mejores para nosotros y después para los otros, pero no podemos estar todo el tiempo pensando en que voy a invertir mi vida y que mi vida solamente voy a gastar el tiempo porque ya no sé ni qué hacer bueno, hoy voy a llorar todo el día. Y no es que no tengamos espacios, son deliciosos cuando uno escoge un espacio donde llega la reflexión y las lágrimas sanan tu alma. Pero eso es diferente a quedarse en un papel, ¿verdad? Donde decimos, o sea, necesito un secante para que recojan todo esto porque estoy absolutamente como tinta derramada. Y vos sabés, Rocío, que estas experiencias, si uno se pone los anteojos correctos, porque a veces es que nos encanta ponernos los anteojos oscuros para verlo todo oscuro, aunque allá afuera sea una hermosísima tarde de verano. em, y no digo que no hay tiempo para ponerse anteojos oscuros, a veces toca y llorar es delicioso. Yo creo que yo he podido llegar hasta acá, volviendo a la pregunta del inicio, porque me no he negado mi vulnerabilidad. He llorado cuando he tenido que llorar. He dicho, no puedo más con esta situación. He hecho mis tiempos de silencio. A veces no tengo nada que decir y simplemente hago silencio. A veces sí tengo que compartir y comparto, pero los que están siguiendo fuera del cajón saben que yo soy así tal cual. Yo no me pongo máscaras, yo soy Kenia, arquitecta, un poco alocada, apasionada por la vida. Cuando he tenido que llorar, lloro. Cuando tengo que reír, río. No le tengo miedo al ridículo. Ahora disfruto la vida. Tengo unos anteojos diferentes puestos en mis ojos. Em, y, 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 y me ha gustado que todo este proceso, yo ya llevo 3 años con Fuera del Cajón oficialmente en redes sociales, pero todo este proceso he podido mostrarme tal cual soy, porque es mentira que uno tenga la vida arreglada o que aquellos que parece que todo les va bien en la vida es porque son muy fuertes y muy valientes. No, a veces he tenido miedo y muchísimo miedo. Y uno de los episodios, de los últimos episodios de muchísimo temor que a los que me tuve que enfrentar fue en diciembre del año antepasado, en diciembre del 2020, en plena pandemia. Y ya habiéndome reencontrado, yo tenía que reconciliarme con varias áreas de mi vida. Cuando yo me perdí en el 2009, del 2009 al 2011, luego que decidí levantarme y empezar a bailar, empecé a reconciliarme con mi parte emocional, con mi parte espiritual, saber que no soy quien para reclamarle o hacer negociaciones absurdas con Dios, restaurar parte de mi familia, entender que no todos tienen por qué entenderme. Cada quien tiene su proceso y no todos tienen que entender lo que yo estoy pasando. Empecé a reconciliar diferentes partes de mi vida. Una de las que me hacía falta era mi parte deportiva. Siempre fui muy deportiva. Entonces, ya en el 2018, que era como de las últimas cosas que me faltaba restaurar, me integro a un
a un equipo de atletismo y yo me sentía plena, feliz, porque como que las piezas del rompecabezas todas se iban acomodando y aunque no estaban perfectamente colocadas, ahí iban, ahí iban. Como todo en la vida, el rompecabezas no siempre está perfectamente colocado. Tanto así que tuve la oportunidad de hacer mi primera media maratón, me fui a Miami en el 2020, justo antes de que nos encerraran aquí por pandemia, y aproveché todo ese año para entrenar muchísimo. Y en el diciembre de ese año, del 2020, yo no lo vi venir. No había nada que me indicara que algo estaba pasando. Y en un chequeo médico, al doctor no le gustó nada, una pelotita que vio en mi cuello, mandó a hacer exámenes, biopsia, y 15 días después yo estaba en un quirófano porque el diagnóstico fue cáncer de tiroides. Eso no tenía nada que ver con los hijos, eso yo no lo veía venir, no sabía qué hacer con eso y ahí me reconcilié con esta parte de, ¿y si me vas a mandar a llamar hoy, Señor? Llorando en el carro mientras manejaba en un semáforo para que mi hijo, que ya hoy tiene 15 años, y mi esposo no se dieran cuenta de cuánto yo estaba sufriendo por esta noticia que de verdad yo me sentía al filo de la muerte. Yo le dije, Señor, si me vas a mandar a llamar, y tengo yo un sentido del humor, tal vez un poco ácido, le dije, si me vas a pasar al otro lado del barrio, solo quiero decirte que yo no me quiero ir todavía, que quiero ver a mi hijo crecer, quisiera verlo casado, con hijos, realizado, feliz, quisiera disfrutar a mi esposo y quisiera ver a este otro hijo que se llama fuera del cajón, fortalecido. Quisiera poder llevar esperanza a otra gente. Y de un momento para el otro, ahí estaba, en el quirófano, con un diagnóstico de que a causa de esta cirugía podría perder mi voz y podría perder la capacidad de respirar estando en reposo. Y recuerdo que le dije al doctor unos 3 días antes de la cirugía en su consultorio, cuando él me explica que tengo que firmar por los efectos que podría tener mi cirugía, recuerdo que le dije llorando, doctor, dos cosas que me gustan a mí en la vida hacer es correr y hablar. Muchas cosas de las que hago fuera del cajón, no solo las hago a través de la escritura, sino que también las hago porque a través de mis conversaciones. Y me gusta muchísimo hablar con la gente. Y llorando le dije, doctor, usted me está diciendo que con esta cirugía yo podría perder mi voz, podría ya no poder volver a correr y tal vez ya no podría hablar como hablo ahora. Y recuerdo que le puse así mis 2 manos sobre el escritorio llorando y le dije: "¿Sabe qué, doctor? Pero esto no me va a pasar a mí, porque yo sé que Dios me va a cuidar". Y Rocío, así fue. Fue gracias a Dios, Gracias a Dios. to todo estaba encapsulado, lo pudieron sacar perfectamente bien, no era una cosita chiquitita, fue un bulto de más de 10 centímetros, Mm. pero no tuvieron que hacerme radio ni ponerme yodo, y empezó el proceso de recuperación, y esta vez, con la experiencia de años atrás, con el aprendizaje que había tenido años atrás y la filosofía de que en la vida no todo está acomodado siempre, dije un paso a la vez. Y esta cirugía fue 22 de diciembre, así celebramos la Navidad de ese 2020. Como yo tenía la costura como Herman Monster en mi cuello y lo tomé con filosofía y dije, la voy a lucir con ganas porque esta es una cicatriz, es un trofeo, es de guerra, esta guerra que Dios me ayudó a vencer. Y poco a poco todo fue acomodándose, me fui recuperando, ya estoy corriendo de nuevo y voy ahí con mi Ujú. tratamiento y yo comparto esto así tal cual, porque yo siempre he sido muy sencilla para hablar, pero yo comparto esto así con la gente desde fuera del cajón y la gente que me conoce. ¿Por qué? Porque cada cosa que nosotros hacemos presenta un desafío o un reto. Cada vez que yo me pongo los tenis para salir a correr ahora, solo Dios sabe si ese día mi tiroides está un poquito afectada y me siento cansada,
Ujú. pero decido salir a correr porque quiero ver el atardecer, porque quiero sentir el viento en mi cara, porque quiero escuchar a los pajaritos, porque estoy disfrutando este tiempo con mi esposo también, porque mi hijo dice, mami, qué orgulloso estoy de vos, tengo una mamá que corre, no todas las mamás corren, y tengo una mamá un poco loca, sí, todo eso, pero esto es parte de la vida. Las cosas buenas y las no tan buenas debemos aprender a conciliarlas y a bailar esta canción así como venga. Definitivamente lo estás diciendo de la manera más sencilla. Sabemos que, como dices, no ha sido fácil. Era como para decir, este, dijiste que ya estás bien, ¿verdad? Sí, probemos, ¿verdad? Probemos para ver, ¿verdad? Probemos. Y, o sea, te puedo decir que como historias como la tuya, he vivido dentro de mi casa algunas, muy cercanas al cáncer además. Y te puedo decir, yo sé el terror que se siente, pero también sé lo que hace que tengamos que disfrutar la vida mientras dure, porque Ujú, resulta que solo vivimos una vez en este cuerpo y ese cuerpo se desgasta. Y tenemos que tener esa claridad de que desde el día en que estamos en formación, estamos cambiando y una vez que salimos del vientre de nuestra mamá, comenzamos, sí, a crecer y a tener, sí, pero esa se está desgastando los días que tenía esa vida. ¿Ok? Es una cuenta regresiva y solo Dios sabe cuál es el día perfecto, pero es el día en que simplemente este cuerpo se transforma y en eso tenemos que trabajar, Kenny. ujú, Definitivamente, más allá de este cuerpo, más allá de lo que nos pueda afectar, de lo que logramos o no tener, definitivo, tenemos que hacer un alto y darnos permiso para encontrarnos, como dijo Kenia con Kenia. Eso significa que hay una parte de nosotros que vive como hacia afuera. Entonces usted abre los ojos, ve hacia afuera, ve lo que tiene al frente, ve lo que tiene que hacer, ve lo que tiene, se ve en el espejo y también es lo que tiene, ¿verdad? Pero hay un ser interior que no lo vemos, pero que sabemos que existe. Y era esa Kenia con Kenia con la que hablabas. Es esa Kenia con Kenia la que estaba en el auto sufriendo profundamente y diciendo, o sea, esto no me puede paralizar, sigo. Y entonces aquí estamos haciéndole frente a esto, como siempre haciendo lo que necesitamos hacer como humanos, haciendo responsablemente los chequeos para que nuestra vida tenga, ¿verdad?, la mejor calidad posible. Pero hay una parte de nosotros que no se puede hacer si no vemos hacia adentro. Y ujú, ese es nuestra responsabilidad número uno. Gestionar nuestro ser implica mirar hacia adentro y decir, tengo demasiadas cicatrices, tengo demasiado dolor, tengo demasiadas historias que contar acerca del dolor y de cómo la vida, de alguna manera, he tenido atropellos, he tenido accidentes, he tenido desamor, pero ninguna de ellas me ha matado, ujú, ¿ok? Y como vos decís, sí, muchas personas no están pensando en que quieren acabar su vida como una autoeliminación, pero simplemente lo hacen en el día a día cuando no están viviendo consigo mismas, cuando no están aprovechando cada minuto de su vida para poder decir la paz que sobrepasa mi vida, en la plenitud que puedo tener a pesar de cualquier cosa que tenga que resolver. Y puedo resolver solo lo que está en mis manos. Lo demás le toca a otros. Así es ujú, que, Kenny, definitivamente hemos llegado a unas conclusiones tan hermosas y tan llenas de sabiduría. Dios nos ayuda todos los días si nosotros se lo permitimos. Y uno logra grandes cosas si uno se permite a sí misma tener el poder de poder. Y ujú, hoy en especial quiero hacer énfasis en el Día de la Mujer, en el Internacional de la Mujer, donde mucha gente lo celebra porque qué lindo, ¿verdad? Las guerreras, pero o sea, hay que ver.
lo que es pasar por todo esto que nos has mostrado, por todo lo que cada una de nuestras oyentes tiene, por cada una de las madres de esos hombres que nos están escuchando y ellos son poseedores de verdades. Entonces, somos seres humanos, somos vulnerables. Muchas mujeres necesitamos definitivamente encontrar nuestra esencia y poder decir, no se trata de brillar como empoderadas, se trata de brillar hacia adentro, en darme luz, en darme paz, en vivir cada día como si fuera el último de mi vida. Así es, Rocío. Y de esto se trata la vida. A veces estamos más pendientes de lo que la gente piense allá afuera o cómo nos vamos a ver, pero cuando yo en todo este proceso, y yo podría resumirlo así, cuando nosotros encontramos la razón de por qué estamos aquí, entonces encontramos el sentido de seguir con vida. Y el sentido de seguir con vida a pesar de situaciones dificilísimas, que hoy yo les conté las mías, pero cada uno de los que esté escuchando tiene las suyas y a veces ni siquiera nos imaginamos. Pero aún así, en medio de esa situación tan adversa, tan difícil, si sabemos por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, el propósito de nuestra vida, nosotros de algún lugar, desde adentro, encontraremos las fuerzas y el Señor nos dará las fuerzas para seguir adelante, porque como decían por ahí un locutor de fútbol, es que esto no se acaba hasta que se acabe. Ujú. Así que hasta que el pitazo final, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, que es llevar esperanza a la gente y ayudarlas a encontrarse con su propósito de vida. Gracias, Kelly, por compartir en este espacio. Definitivamente nos has llenado de palabras extraordinarias que atraviesan el corazón, que nos hace pensar muchísimo y que nos lleva definitivamente a buscar la forma de encontrar el propósito. Mucha gente dice, yo no entiendo eso, yo no sé cómo se busca. Mire, ya el plan está hecho. Usted nada más tiene que descubrir cada uno de los puntos para que usted pueda decir, ahora sí, aquí voy. Pero tenemos que enfocarnos en qué, en que ya el plan está trazado para cada persona en la vida. Kenny, muchas gracias. No, Gracias por este gracias a vos. espacio. Muchísimas gracias a vos, Rocío. Muy feliz de haber compartido este ratito con vos y feliz de volverte a encontrar. Gracias, aquí estaremos siempre dando amor y esperanza para todos, porque realmente damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y a ustedes, amigos, un abrazo enorme, un especial saludo a todas las mujeres en su día. Sabemos que Dios tiene propósitos para todos, hombres y mujeres. Todos hemos tenido de alguna manera mujeres extraordinarias que han sacado la cara y mujeres que las hemos visto sufrir muchísimo también. Toca que nosotros tomemos la dirección exacta y correcta para vivir mejor. Que Dios los bendiga un montón, los amo y los espero el próximo miércoles en un episodio más de Conversaciones con Rocío Mesén. Un abrazo, cuídense montones. Chao.